Tenés que darme la... Ahí te doy. Ahí estamos. Bien, ahí pueden ver. Sí, sí. 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 Bien, bueno. Bien, hacemos una oración para comenzar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu protección y tu bendición en estos días, por todas las actividades que pudimos realizar también en el fin de semana, especialmente en la predicación de tu palabra, en los diferentes estudios bíblicos. Queremos pedirte también tu presencia y que nos guíes en nuestra reflexión, en nuestro aprendizaje, para poder ayudar a otras personas también con aquello que hemos aprendido en tu palabra y que queremos ponerlo en práctica. Bendícenos a cada uno de nosotros con los dones que tú nos has dado, guíanos y fortalécenos en la fe. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, en esta noche vamos entonces a compartir este tema. Eh, la palabra pastoral o pastor, sabemos que Jesús es nuestro pastor eh, por excelencia. Él es el único pastor y también a sus discípulos les encomendó el cuidar, el apacentar y el ayudar a las ovejas del reino de Dios. Y nosotros queremos entonces siempre estar preparados para poder ayudar de la mejor manera a aquellas personas que conocemos, que forman parte de nuestra vida, no solamente de la congregación, sino también de nuestra vida en el barrio, en el trabajo, o donde nosotros podamos ser instrumentos útiles para Dios. ¿Mm? Allí tenemos algunas preguntas que son importantes que nosotros las vayamos respondiendo. ¿Mm? En primer lugar, ¿cómo proyectar una ayuda a una familia o la familia? Si bien uno puede este, preguntarse y aprender muchas cosas, esta es una pregunta que tenemos que hacernos en cada situación, ya que cada familia o cada situación es totalmente diferente y necesitamos abordarla de manera diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y pensar a ver qué es lo que quiero hacer y también cómo lo quiero hacer. No es algo automático, sino que es algo que tenemos que reflexionar, algo que tenemos que meditar, ya sea a través de momento de reflexión cuando uno está sentado, pero también cuando uno está trabajando o hablando con otras personas, a ver cómo proyectar, cómo hacer para poder ayudar a estas personas. Por lo tanto, no, tampoco es una reflexión o estas preguntas no son preguntas que yo me tengo que contestar solo, sino también puedo compartir con otras personas que quizás conozcan diferentes situaciones, ¿no? La segunda pregunta que necesito aprender
o compartir es la de elaborar un plan de acción o un plan de orientación. ¿Mm? En, en lo personal, tengo, digamos, una idea de cuando estoy elaborando una orientación con una persona, ya pienso cuántas visitas, cuántas charlas nos llevaría esta situación para poner el límite, la orientación. Y esto va a depender del tiempo que disponemos, de las herramientas que nosotros disponemos. Y por eso es importante como colocar fechas, eh, eh, quiero orientar a esta persona o a una persona y cómo lo voy a hacer. Voy a hablar una vez por semana con la persona. ¿Cuánto tiempo le voy a dar para que la persona reflexione de lo que yo le digo o de lo que yo le oriento? Eh, en lo personal, cada 15 días es una, una orientación que podemos tener. Y si nosotros tomamos 15 días y 3 o 4 charlas, son 2 meses más o menos, donde nosotros tenemos que elaborar un plan en el cual debo apartar el tiempo y debo dedicar ese tiempo para esa persona y al mismo tiempo pensar a ver cómo poder ayudar y buscar en la práctica también aquello que necesito para poder ayudarla, ¿sí? Algo muy difícil, pero necesario es por dónde empezar o cómo empezar. Tiene que ver con por un lado, tengo que empezar el lugar, dónde va a ser, en la calle, va a ser en la casa, va a ser en la iglesia, va a ser en el trabajo, dónde voy a empezar una charla. A veces se da de manera espontánea en algún lugar, pero como mi plan era que sea una charla más íntima o más dedicada en tiempo, puedo empezarla en un determinado lugar, ya sea en la iglesia o en la calle, pero después yo tengo que saber si la persona viene a mi casa o yo voy a la casa de la persona o nos reunimos en determinado lugar. ¿M? Ahí necesitamos un poco conocer las costumbres que tiene cada uno para poder determinar el lugar, ¿m? Y dónde comenzar en en ese diálogo, ¿sí? Después tenemos dos preguntas que tienen que ver con las congregaciones donde ustedes están desarrollando el servicio, ¿sí? O la tarea. La primera es, ¿qué es la iglesia para la familia de la congregación? O sea, ¿qué significa el pastor? ¿Qué significan las actividades? ¿Qué significan las cosas que se organizan? Y uno dice, esto lo organizamos para la familia, pero la familia, o sea, el que escucha, no siempre, o sea, lo toma como miembro, no como familia, en el caso de que las personas, algunas no sean de la iglesia. ¿Mm? También puede pasar que los hijos no quieran participar, entonces la familia se reduce al matrimonio. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, es importante hablar con las personas para saber qué significa la congregación para usted.
para la familia. ¿Qué significa? ¿Mm? Entonces ahí a veces nos podemos sorprender con algunas respuestas, ¿no? O sea, la iglesia es el lugar del culto, el lugar donde vamos a hacer algunas cosas, pero quizás la palabra un poco más difícil de encontrar en esta respuesta es el tema de la comunión. El lugar de contención, de comunión, de ayuda, que es la parte eh, más bien pastoral o práctica, y entonces las personas o las familias van a la iglesia lo mismo, pero no siempre encuentran o buscan en la iglesia la ayuda espiritual que ellos necesitan, ¿sí? Y la otra, en contrapartida, también es que, qué podemos hacer como congregación hacia las familias. ¿M? Para eso tengo que conocer, tengo que tener un registro de las personas y, y empezar a hablar en las comisiones directivas un poco de los nombres. Cada tanto tengo como una costumbre de usar los apellidos especialmente de las mujeres de solteras, ¿no? Porque conocemos por apellido, el apellido o referencia, la mujer de o la esposa de, y entonces una práctica muy sana es llamar a las personas por su nombre y su apellido. Algunas personas no tienen problema, dicen, no, yo tengo digamos, el apellido de mi esposo y siempre me llamaron así, pero a veces nos asombramos cuando nombramos a una persona y no la conocemos por su nombre o por su apellido. Sabemos que la esposa del presidente, la esposa de, no sé, del pastor o la esposa, pero ahí nosotros tenemos que preguntarnos entonces qué puede hacer una congregación. Es la de conocer a la familia, hacerse conocer y conocer de manera en la estadística. ¿M? Bien, continuamos con el tema. No sé si hay alguna consulta sobre alguna pregunta aquí. La podemos hacer. Si no, vamos avanzando. Tal vez quieran saber o ampliar un poco más de alguna de las preguntas, la mencionan, ¿sí? ¿Esto entraría dentro del plan si uno hace visita o solo exclusivo para las situaciones cuando hay un conflicto? Conocer a la familia o la orientación, lo que estamos hablando aquí de la pastoral, eh, es para toda la congregación. No, nosotros no tenemos, por lo general no se escucha un trabajo de prevención. Generalmente hay más bien un trabajo de asistencia o de orientación cuando el conflicto ya está. Pero tener personas que puedan ver dónde probablemente pueda existir en el futuro algún conflicto, entonces requiere ya estar preparados. ¿M? Para eso, no sé, por ejemplo, un matrimonio que recibe la bendición de Dios y pasa un tiempo, no sé, 2 o 3 años, y bueno, la pregunta común a todos, inclusive un peso en la familia, es, ¿van a tener chicos? ¿Van a tener hijos? ¿Mm? Entonces, el tener hijos, esta pregunta que todo el mundo le hace, o sea, ¿se casaron? Entonces tienen que tener hijos, porque, o sea, como que no se concibe un matrimonio que no pueda tener
hijos. Entonces, a veces hay que ayudar a estas personas en ese diálogo. Puede ser que el matrimonio haya decidido no tener hijos por el momento, pero también puede ser que por alguna causa o alguna enfermedad no puedan realmente tener hijos. Entonces, ahí hay que acompañar, en todo caso hay que educar a la gente con las preguntas o con eh, las cosas que se pueden ayudar, ¿sí? Así como ese ejemplo, hay otros que nos pueden ayudar a prevenir. ¿Mm? Cuando las personas dejan de participar de la congregación, preguntarnos por qué deja de participar o por qué dejó de participar. A veces lo relacionamos a enfriamiento, falta de fe, falta de interés y quizás, por ejemplo, la pandemia dejó a muchas personas con dificultades en la salud y no sabemos. Y entonces, bueno, uno de los motivos en el cual podemos interpretar en el mejor sentido sería que la persona está enferma. ¿Mm? Entonces, quizás pasa un año, 2 años, y la congregación todavía no se acercó para preguntar cómo andaban, siendo que es parte de la familia de la congregación. ¿No? Entonces, eso sería como prevenir algunas situaciones que pueden llegar a surgir. Entonces, las preguntas en sí se pueden aplicar a nivel personal, a nivel congregacional o comisiones directivas. Si ustedes están integrando una comisión directiva, preguntarse, o sea, los miembros de comisión directiva saben cuántas familias hay, cuántos miembros hay. En la estadística se pone, pero lo que se coloca es el número. Lo que nosotros necesitamos saber es el nombre de las personas. Ahí, si nosotros tomamos, por ejemplo, el libro de, de la Biblia, siempre vamos a encontrar específicamente nombres de familias con sus hijos, con sus padres, con el nombre. Podría haber dicho, no sé, y muchos más. Sin embargo, siempre Dios prestó atención a que cada familia estuviera dentro de esa lista de familia. Bien, cualquier cosita, después si surge otra me preguntan. Pensaba, Lalo, que esto puede ser tanto como cuando existen conflictos o cuando conocemos o nos enteramos de conflictos, como cuando no, también en las visitas pastorales, digamos, normales, también se puede aplicar la misma metodología o los mismos pasos también, ¿no? Sí, o sea, partamos de la base que todos necesitamos algo. Nadie es perfecto. Entonces, el tema es saber qué necesita cada persona. ¿Mm? Ahí puede ser que la persona, supongamos una persona que se jubila, recuerden el cuadro, una persona que se jubila y ya lo primero que perdió fue su entorno de trabajo, ya lo perdió. A causa de la edad y del fallecimiento, muchos amigos ya fallecieron. Pasamos al otro cuadro, a la familia. De tantos hermanos, de 8 hermanos, solo quedamos, no sé, 2 o 3. ¿Se entiende? O sea, se va reduciendo y entonces su problemática no tiene que ver con un conflicto o estar mal, sino que puede ser una soledad encubierta. ¿M? ¿Y qué es lo que va a pensar la persona esa? Dice, bueno, el próximo soy yo.
Hay alguna familia, por eso tenemos que conocer si la familia, hay alguna familia, desconozco la causa, ¿sí? Pero doy este ejemplo, que van falleciendo los hermanos de mayor a menor, ¿sí? O sea, como que le tocó a esta edad, el otro, y hay familias que fallecen al revés, digamos, los hijos menores fallecen primero y van quedando los hijos mayores. Eso ahí estaría en las manos de Dios. Pero cada uno tiene necesita su orientación. ¿M? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver, por ejemplo, la iglesia o la congregación, no sé cómo están con las rampas y las sillas de rueda y la movilidad de la gente y poder acercarse al altar, porque la gente quiere ir a la iglesia y quiere ir hasta el altar a comulgar, ¿no? Y a veces los pasillos son estrechos, hay que subir una escalera para comulgar o hay que ir. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Dice, yo no quiero molestar a nadie. ¿Sí? Entonces no vemos gente con sillas de rueda en la iglesia. ¿Sí? Ya de por sí ya es un conflicto que la persona acepte estar en una silla de ruedas. ¿Mm? Y en la iglesia va a ser quizás la única en silla de ruedas. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué puede hacer una congregación por estas personas? Por las personas que tienen discapacidades. Entonces, los baños, ¿sí? ¿Cuánto dura en un culto una persona de edad? Bueno, a medida que vamos creciendo, sí, vamos, 70, 80 años, ya va a necesitar ir al baño cada cuánto. Y nosotros decimos otra vez se levanta, bastante molesto. Pero bueno, si queremos que la persona esté ahí, tiene problema de continencia, o sea, no tiene que ir al baño. Y nosotros quizá lo estamos pensando que no le gustó el sermón, justo. O sea, a veces también hay personas que justo se levantan cuando empieza el sermón o cuando se junta la ofrenda, ¿sí? Entonces a veces hay algunas cuestiones ahí menores, pero no seamos en principio mal pensados. En todo caso, pensemos en algunas de las cosas ¿qué puede hacer la congregación entonces, en ese sentido, hacia las personas que van a... ustedes saben, o quizás pueden leer, las personas viudas, ¿sí? O las personas solteras eh, sufren mucho la soledad, especialmente un domingo por la tarde. Entonces, no sé, supongamos que en una congregación haya muchas viudas o haya muchas personas solteras. ¿M? ¿Qué programa tenemos o cuál es la ayuda que nosotros podemos tener con las personas solteras? ¿No? Jesús iba a la casa de Lázaro, sí, Lázaro y sus hermanas eran solteros todos, ¿no? Vivían en Betania. Hay poco escrito sobre los hermanos solteros o personas. Digo esto porque estaba uno de los textos de la Corintios 7 que el apóstol recomendaba no casarse, ¿no? Entonces, y bueno, pero ¿qué hacemos con las personas que viven solas? ¿Mm? Quizás en una etapa de su vida tienen una vida social, pero después cuando van quedando con la edad, la soledad se hace más aguda. ¿No? Entonces ahí algunas personas aceptan esa situación y otros no aceptan su,
su situación, ¿sí? Así que bueno, las preguntas ustedes las pueden ubicar en cualquiera de estas situaciones, pero también ubicarnos dentro de la congregación, cómo poder ayudar a estas personas. No necesariamente estamos hablando de un conflicto, pero sí produce el conflicto en la persona, porque la persona se siente rechazada, se siente desplazada porque no hay espacio. ¿Mm? Y al mismo tiempo se va cargando con culpa porque no puede ir a hacer lo que le gusta, que ir a la iglesia, ¿no? Bien, avanzamos entonces. El, aquí tenemos un cuadro, entonces, que podemos ver cómo encarar algunas de estas situaciones que nos pueden especialmente colocar. Aquí sí, en este cuadro ya estamos hablando de poder ayudar a una persona, pero dentro de un conflicto. ¿Mm? Aquí no sería prevención, sino más bien actuar sobre una persona que tiene un conflicto, ¿sí? En primer lugar, positivo, voy para la parte positiva, ¿sí? La parte negativa ustedes lo pueden ver. Y nuestro desafío entonces va a estar en reconocer el modo negativo en que está la persona y nuestro desafío es trasladarlo a positivo. ¿Mm? En primer lugar es enfrentar la situación, enfrentar cualquiera sea la dificultad, porque eh, es algo que necesitamos aprender en la práctica, de que cada situación produce primero como una crisis en nosotros y la crisis paraliza a la persona y nosotros le tenemos que dar como un empujón y decir, tenemos que enfrentar la situación. Cualquier noticia eh, digamos, difícil que nosotros hemos recibido, eh, es como que nos paraliza ahí, ¿sí? Es el primer momento de la crisis nos paraliza y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Eh? Y es como que corremos de un lado para otro o pensamos una cosa o otra y a veces necesitamos claridad ahí para decir, bueno, vayamos, enfrentamos la situación, voy, no voy. ¿Mm? Son situaciones difíciles. Por ejemplo, hay hoy una orientación muy fuerte a no llevar a los chicos a los sepelios. ¿Mm? No sé si eso les toca a ustedes, pero se ve muchas familias que eh, niegan esa situación de las personas fallecidas y bueno, entonces no van todos, a veces dicen, no, ¿para qué le voy a avisar? ¿O para qué le voy a decir? Entonces, después estos chicos, estos niños, tienen grandes dificultades de hablar justamente acerca de la muerte, ¿no? O enfrentar la situación de una persona este, que puede fallecer, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con tratar de entender más del tema, porque no vamos a ser expertos en todos los temas. ¿Mm? Eh, Como dijimos, bueno, cada uno va a poder eh, hoy entender o buscar diferentes materiales para entender el porqué de algunas situaciones. En algunos casos la ciencia
nos puede ayudar y en otros casos tiene que ver con la negación misma de las personas, ¿no? Entonces necesitamos entender un poco, por ejemplo, conociendo la historia de una familia, eh, no sé, puede haber sido un problema de sucesión hace 10 años, pero ese problema de sucesión dividió a la familia en su momento y eso hizo que después nunca más tuvieran contactos los primos o los tíos o la demás familiares. Entonces hoy uno dice, son parientes, no se hablan. Quizás hace 3 años las futuras generaciones se llevan bien, no hay problema, está todo tranquilo, pero el problema viene de hace 10 años atrás cuando empezó el problema con otras familias, nada que ver con las actuales. Pero las actuales continúan distanciadas, ¿m? Y no saben por qué. Entonces, simplemente porque en la historia de esa familia sucedió esa discusión, ¿sí? Abrir canales de comunicación significa encontrar diferentes personas que quieran hablar del tema o quieran dialogar acerca del tema, ya que la persona muchas veces por sí misma no busca dialogar y no quiere hablar. Entonces, si una persona no quiere hablar o no quiere contarnos a nosotros, tal vez no sea el momento, ya sea porque no nos tiene confianza o cree que no le vamos a ser útil. ¿M? Entonces ahí después necesitamos como dejar la puerta abierta, decir, bueno, ya sabe, contar conmigo, siempre la puerta abierta hacia esa persona. O sea, no, eh, lo que habitualmente se escucha es que yo siempre quise ayudarle y nunca aceptó. Entonces, y uno puede preguntar, pero ese quise ayudarle, ¿qué significa? ¿Cuántas veces? Yo pregunto una o dos veces y la tercera ya está. O sea, yo quise ayudarla significa para muchos intentar una o dos veces y nada más. Y nosotros entendemos que no nos tenemos que cansar de intentar de ayudar a una persona. Eh, no nos debe cansar. ¿M? Tenemos que intentarlo una y otra vez, aunque no dé resultado o no haya dado resultado, porque la persona necesita también su proceso o su tiempo, al igual que nosotros, conocer a la misma persona. Enfrentar los sentimientos de culpa, de ansiedad, resentimiento, buscando ayuda espiritual. ¿M? Esto tiene que ver con las personas que saben que Dios las perdona, saben que han sido perdonados por las personas ofendidas, pero dicen yo no me lo perdono. ¿M? Entonces hay una gran cantidad de personas que por X motivo o X situación dicen yo no me lo perdono. ¿M? Entonces ahí es un trabajo un poquito más, lleva más tiempo para pensar por qué la persona no se lo perdona, ¿sí? Entonces ahí a veces las personas dicen, esto le podría haber pasado a cualquiera, pero no a mí. ¿M? Entonces a veces las personas creen que
nunca le va a llegar esa situación. Eso le puede pasar a cualquiera, o a cualquier familia, a cualquier matrimonio. Y entonces después cuando surgen los conflictos con la familia, dice, bueno, yo nunca pensé que eso iba a pasar en nuestra familia. Y entonces el apóstol San Pablo dice, bueno, ¿y por qué no? O también Job, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿por qué no? ¿Acaso no vamos a aceptar solo las cosas buenas y lo malo lo vamos a negar? No, o sea, puede pasarnos a cualquiera. eh, Puede cometer un error y cometer esa falta, ¿no? La que sigue tiene que ver con la asimilación o aceptar las responsabilidades. Ahí viene el ejemplo de Adán y Eva, el comienzo, ¿sí? De Adán y Eva, en donde se culpaban unos a otros o los demás son causales de los problemas de uno y nunca la persona acepta. ¿M? Y nosotros tenemos que ayudar a las personas y uno puede decir sí, está bien, el otro puede ser culpable de una parte, pero yo también soy culpable de otra parte. O sea, para que haya un conflicto, una situación de conflicto, necesitamos dos personas. Eh, y aún así, teniendo dos personas, eh, difícilmente uno puede decir el 100% del problema está en él. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que hay responsabilidades. Así sea el uno, el 2, no sé qué porcentaje, pero algo yo contribuyo a ese conflicto de una manera activa, no de manera pasiva. ¿No? Entonces, al desarrollar nuestra tarea de consejería sería, en primer lugar, situarnos en el lugar correcto. ¿M? Quiere decir que no puedo igualar todas las situaciones. eh, Tengo que ubicarme en el contexto. ¿M? Y si nos toca a nosotros ver otros contextos, es importante entonces comprender el lugar donde nosotros estamos, ubicarnos en el lugar correcto. ¿Qué soy? ¿Sí? Ante todo, soy un hijo de Dios, una persona que quiero ayudar. ¿M? Y si no soy juez, ¿m? No soy jefe, ¿sí? No, entonces tenemos que ahí el ejemplo de José con los hermanos es un ejemplo que nos puede dar. José decía, yo nunca me voy a sentar en la silla de Dios. ¿M? Entonces, ahí José nos está diciendo, sentémonos en la silla correcta. ¿M? Antiguamente en las familias había una silla que era la silla del padre, ¿no? O de la madre o de uno de los hermanos. Y cuando llegaba la hora de comer, cada uno tenía que sentarse en el lugar correcto. ¿M? Si no, se armaba. ¿Y quién definió lo que era correcto en ese momento? ¿M? O sea, no hubo algo una regla que va, no, ese es el lugar de papá, no, ese es el lugar. Pasa en las congregaciones, también en los bancos, ¿no? O sea, hay un lugar, hay un banco
¿Mm? Eh, y que alguien se siente, esté sentado en un lugar de una persona que viene todos los domingos y se sienta ahí, quiere decir que esa persona no se sentó en el lugar correcto. Para nosotros, en realidad es insignificante. Pero la visita, por ejemplo, no siempre visto desde afuera, ¿sí? Cuando viene un visitante a la iglesia, eh, no siempre se sienta en el lugar correcto porque no sabe dónde hay que sentarse o qué hacer. Y ahí nosotros tratamos de ayudar a las personas para que se sienten o se ubiquen en el lugar correcto, ¿no? Eso Jesús lo usó también como ejemplo de aquel que se sentaba primero a la mesa y después fue último, ¿no? Así que por las dudas entremos último. El punto B tiene que ver conciliar con las distintas necesidades evolutivas. Eso tiene que ver con eh, la integración que hay en la familia. El ejemplo más, no sé, en cada provincia es diferente. Y es, por ejemplo, los abuelos cuidando a sus nietos. ¿Mm? Eh, no sé si hay algunos abuelos cuidando por ahí, pero por las dudas. ¿Está bien? ¿No está bien? Se desligan algunas responsabilidades a la iglesia, por ejemplo, la educación espiritual de los chicos, de los niños, y algunas responsabilidades también de eh, cuestiones que surjan, ¿m? De las personas y que la iglesia tiene que, sí o sí, o las personas tienen que responder. ¿M? En su momento, por lo menos que yo recuerdo también, se dice, bueno, la adolescencia es una etapa muy difícil para los padres, ¿sí? Eh, no sé lo que dicen hoy los padres, dicen lo mismo. O sea que la, las necesidades de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, eh, es importante que nosotros vayamos ayudando a las personas a ese cambio. Por ejemplo, a partir de qué edad un joven empieza a dar consejos al padre. ¿M? Y el padre escucha el consejo del hijo joven. ¿M? Eh, entonces, hay como una etapa, ¿sí? Eh, bueno, quizás con los gustos de las comidas, ya desde los chicos ya empiezan a decir qué le gusta, qué no le gusta. Pero yo estoy hablando de decisiones que tienen que tomar los jóvenes, hijos jóvenes, que viven en una casa con una familia y que la pregunta es, eh, ¿pueden opinar? ¿Pueden decidir? ¿Pueden hablar? ¿Hasta qué punto? Entonces ahí se produce como a veces una crisis de, evolutiva, porque los padres quizás piensan que mientras estén acá en casa, las cosas decidimos nosotros. Hay otros padres que dicen, nuestra casa es todo democrático, decidimos todo entre todos. Bueno, cada uno puede ver los pros y los contras.
pero es una manera de tener una mirada a nosotros y cuando vamos a ayudar a otra persona, vamos a decir, no, pero eso así no se hace. O sea, vamos a tener una mirada de cómo nosotros manejamos a los jóvenes y a los adolescentes y la otra familia le diríamos, no, pero al final, ¿quién manda en tu casa? ¿Sí? Entonces, es importante conciliar ahí de acuerdo a las decisiones de cada persona y de cada familia. ¿Mm? Quizás algo también muy actual en la cual se tiene que conciliar las distintas necesidades es en el caso de el hombre que queda en la casa y la mujer que trabaja. ¿Mm? Entonces, son situaciones que hay que conciliar y que es importante. Bueno, una cosa es quedarte en la casa. Ahora, yo también me tengo que hacer cargo de todo, de todas las cosas. Bueno, son diferentes situaciones que depende de qué es lo que nosotros traemos de nuestro pasado, ¿sí? El punto C tiene que ver con la tolerancia y la flexibilidad, ¿sí? O sea, cuán tolerantes somos y cuán flexible somos inclusive utilizando la palabra de Dios. ¿Mm? Ahí después vamos a ver un poco el texto de Pablo cuando él es bastante tolerante con algunas cuestiones matrimoniales y él hace la aclaración de que este es mi parecer, lo digo como mi parecer, no como enseñanza del Señor. Podríamos decir que el apóstol era bastante flexible, bastante tolerante. También los judíos le preguntaron a Jesús por qué Moisés permitió el divorcio. ¿Mm? Podríamos decir que Moisés era bastante tolerante con la gente o bastante flexible en algunas cosas. Y Jesús dice, bueno, a causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Mm? Entonces, tenemos que saber cómo manejar el tema de la tolerancia y la flexibilidad, porque va a haber gente a nuestro alrededor que va a estar mirando nuestra tolerancia y nuestra flexibilidad. ¿Mm? Inclusive nuestros hijos pueden reclamarnos a cada uno de nosotros por qué toleré algunas cosas y por qué fui flexible o no soy flexible en algunas cosas, ¿no? Entonces, con algunos puedo ser más flexible, más tolerante. Algunas personas dicen que también a veces uno es más tolerante con los de afuera que con los de adentro de la casa. O sea, si estamos hablando un tema de la gente de otro lado y como que somos y bueno, lo tenemos que entender, lo tenemos que aceptar, somos tolerantes, somos flexibles, pero cuando hablamos de lo nuestro, somos muy exigentes y no entra nada en la tolerancia y en la flexibilidad. Entonces somos muy tolerantes para afuera y flexibles hacia otras personas y no somos tolerantes y flexibles para cuestiones propias. ¿Mm? El punto D tiene que ver con la aceptación de la situación y las posibles soluciones. ¿Mm? Esto tiene que ver con, ya mencionado anteriormente, de encontrar un punto medio en el cual nosotros aceptemos principalmente a las personas y con las personas estamos
aceptando la situación. ¿Mm? No se trata de aceptar la situación por las personas, no, estamos aceptando a las personas y aceptando a las personas también es importante reconocer y aceptar su situación. Y si es posible, algún camino que nos permita encontrar alguna solución a nuestras dificultades, ¿sí? El último punto tiene que ver con buscar la claridad en las necesidades. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Mm? Entonces, eh, en, antes de pensar qué hacer, no sé si todas tienen la planilla de las congregaciones, el primer punto del objetivo es hacer una lista de necesidades. ¿Mm? Y cuando hablamos con una persona, bueno, quizás si hay alguna dificultad o un problema, tengo que tener en claro las necesidades. ¿Mm? Quizás la primera necesidad sea que la persona ponga en claro su pensamiento. ¿Mm? O sea, qué es lo que piensa, qué es lo que cree de esa situación. Entonces ahí necesitamos mayor claridad. ¿Mm? Como dije, cuando hay un conflicto a veces matrimonial, ya cuando está tomada la decisión de la separación, qué claridad vamos a buscar o qué necesidad queremos encontrar, porque ya han decidido algo. Ujú. O sea, lo que necesitan es la separación. Y el paso previo era lo que necesitaba, era la reconciliación, pero eso ya lo descartaron. Entonces nosotros tenemos que o volver a animar a las personas para que comiencen desde otro punto de vista a colocar sus necesidades. ¿Mm? Entonces, pensemos en qué es lo que yo tengo que hacer mañana. ¿Mm? O ahora, dentro de un rato. Bueno, hagamos una lista y no vamos a poder hacer todo a la vez. Entonces, yo tengo que poner una prioridad de todo lo que yo tengo que hacer, qué es lo que no me puede faltar mañana. Entonces, eso es ir teniendo en claro las necesidades. Y ahí nosotros tenemos que ayudar a veces a las personas a buscar esa ayuda, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a los textos? Bien, si pueden, buscan y vamos a ir guiándonos con el texto. Ustedes pueden buscar el texto y yo les anoté algunos versículos claves. En todo caso, anótense esos versículos, algunos aspectos de estos textos que nos van a ayudar en la pastoral. ¿Mm? Esa es un poco la idea. Si no han podido leer los textos, después léanlo porque el mismo texto nos da sabiduría o nos da entendimiento de cómo nosotros podríamos obrar o cómo obraron aquellos sabios, aquellas personas para poder solucionar un, un tema, ¿sí? El primero es el de Primera Reyes. eh, Allí, Salomón, tenemos cuál es la actitud de Salomón. Recordamos el texto, las
personas que se acercaron a Salomón, ¿quiénes eran? Así recordamos. Eran dos mujeres que a una se le murió el hijo y la otra no, que habían parido más o menos al mismo tiempo y que, bueno, una reclamaba que su bebé era el que estaba vivo y la Ajá. otra el que estaba muerto, ¿no es cierto? Pero dice mujeres Rameras, dos prostitutas. prostitutas. Presten atención al texto, ¿sí? Prostituta. Entonces Salomón podría haber dicho, primero, bueno, hablemos de la vida de ustedes. Sí, ustedes son prostitutas. No, no vengan. ¿Se entiende? O sea, Salomón eh, podría haberse puesto a hablar de la vida de estas dos mujeres, que eran prostitutas. Hola. Sin embargo, Salomón recibe a estas prostitutas y no se pone a hablar de su prostitución, que era también pecado, ¿no? Condenado por Dios, se pone a escuchar la situación, a pesar de que eran mujeres que en principio por su sabiduría, Salomón aquí aplica la tolerancia, ¿no? La flexibilidad, porque no las echa. Pero también se enfoca en el conflicto, que lo otro no era el conflicto. Claro, ahí entonces, porque uno se puede desviar del conflicto, ¿sí? Fácilmente y decir, bueno, el problema es tu vida, ¿se entiende? O sea, a veces nosotros podemos decir, pero el problema es tu vida y, y, la, y en realidad Salomón aquí se concentra en, como dice Jorge, en el conflicto. O sea, ¿el conflicto cuál es? El conflicto. Y dice Salomón, escucha con atención, ¿m? Y se concentra en la disputa y no en la situación de vida de las mujeres, ¿sí? Entonces, la historia tiene que ver ahí, tenemos una enseñanza, al menos de cómo poder enfocarnos al conflicto sin irnos por las ramas, digamos, o sea, sin irnos de la situación y poner específicamente a la mirada al conflicto que la persona viene y me cuenta. ¿Mm? Entonces, yo me podría ir por las ramas, no sé, por ejemplo, una persona que hace mucho no viene a la iglesia podría decir, bueno, pero mira, ¿hace cuánto que no venís a la iglesia? Y ya me voy por las ramas, ¿no? O sea, me voy, ¿tengo razón? Sí, tengo razón, porque hace mucho que no viene. Pero la persona viene a preguntarme y viene a buscar ayuda, entonces yo me tengo que concentrar en la problemática o en la situación, al menos este texto nos ayuda ahí a concentrarnos específicamente en el conflicto. ¿Mm? Después el versículo 23, ¿sí? Dice, el rey se puso a pensar. No sé si las versiones tienen las mismas expresiones o si hay otra versión lo pueden mencionar, ¿sí? Sí, en otra versión No, dice el rey dijo. ¿Cómo? el rey dijo, sí. El rey dijo. Ujú. O sea que de alguna manera se pone o expresa una opinión y su opinión tiene que ver con algo que él está pensando. Entonces, no, eh, la respuesta del rey eh, tiene que ver con algo que él previamente o en el momento, en la situación, pues no tenía para decir, bueno, esperen un poquito que voy a pensar, sino que en el momento
tenemos que reaccionar, ¿sí? O sea, no hay en esta situación de decir, bueno, pará, voy a ver qué consulto y averiguo. No, ahí yo tengo que decidir sobre el momento. ¿Mm? Y tengo que estar preparado para ese momento, ¿sí? Tampoco tenía tanta influencia ahí porque cuentan que no había testigos, estaban, o sea, las dos decían estábamos las dos solas en la casa, no había nadie más. Entonces era la palabra de una contra la de la otra. Ujú. Bien, ahí entonces vamos encontrándole a dónde estaba la sabiduría, ¿sí? Primero de haber escuchado a la mujer y prestar atención a la veracidad de la palabra de las personas. ¿Mm? ¿Cuán veraz es lo que me dice? Y algunas personas ya tienen como un sellito aquí que dice, bueno, no, a este no le creo nada. ¿Mm? Entonces, acá no hay un sello previo, sino que lo que el profeta, ¿sí? Salomón está diciendo, es de haber escuchado, pero siempre no olvidándonos que estamos en la situación. Quizás en otra situación, a veces las personas en otras situaciones también nos pueden mentir, pero aquí nos está diciendo la verdad. ¿Se entiende? O sea, puede ser que en algún conflicto con otras personas también me haya mentido, pero en esta situación ahora tengo que reconocer que me está diciendo la verdad. ¿Mm? Esa es la capacidad. Y la actitud de las mujeres, ¿sí? Tiene que ver con dos antagonismos. Una tiene que ver con no mates y la otra con mates. ¿M? Y ahí entonces, al escuchar en el versículo 27, está podríamos decir, la resolución del conflicto, ¿sí? Y ahí ordena Salomón entonces entregar al niño vivo a la verdadera madre. Ahora fíjese el versículo 38, lo que sigue, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver que Salomón fue un buen consejero? ¿Mm? El 28. Entonces, versículo 28. ¿Mm? Entonces, generó que Respeto. respeto por él. No sé si todas las versiones dicen lo mismo, pero ahí tiene que ver, ¿sí? Eh, Así que hay que ver a veces las versiones, pero lo que generó fue un respeto y un reconocimiento, ¿sí? Y con la expresión de que porque vieron que Dios estaba detrás de Salomón, ¿no? Eso sería como que las personas finalmente tienen que ver que detrás de lo que yo digo o lo que yo voy a aconsejar, detrás mío está Dios aconsejándome o Dios ayudándome. ¿Mm? Tal vez alguno podría decir, me parece un poco exagerado, ¿sí? Decir, pero si yo estudio un texto bíblico, si yo lo reflexiono, si yo hablo y lo que hablo es palabra de Dios, detrás de mis palabras está obrando Dios, porque ese es el Espíritu Santo, que dice, yo les daré las palabras que han de hablar. ¿Mm? Entonces, si nosotros estamos actuando de manera responsable y utilizando estos textos bíblicos, detrás de esta acción, entonces, indudablemente va a estar la acción de Dios.
¿Mm? Ahí quizás tendríamos que utilizar otros textos como varones llenos del Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué me hace a mí una persona con la cual no es que primero me respetan y después yo voy haciendo mi tarea, ¿sí? Quizás la persona, supongamos, en una familia o un matrimonio, uno sea una persona que me dice a mí pastor, pero la otra persona me va a decir, ¿y vos quién sos? Entonces, me tengo que ganar ese respeto y ese respeto lo voy a ganar con la predicación de la palabra. No hay otro medio, ¿sí? Pero no es que simplemente porque yo me presento ahí, ya la persona me va a respetar. Me va a respetar por lo que yo vaya a enseñar o por la autoridad que yo vaya a transmitir por medio de la palabra, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces algunos ejemplos. Ustedes pueden utilizar este texto como una ayuda para la pastoral, ¿sí? El otro texto, el de Nehemías, capítulo 1, ¿sí? Ahí tenemos en el versículo 3, vemos una descripción de lo que hace Nehemías, ¿m? Y en esa descripción de la realidad dice realmente eh, lo que estoy viendo o lo que está sucediendo, cómo es. Es difícil, pero también es vergonzoso. ¿M? Entonces, en esas situaciones que nosotros vivimos, eh, bueno, situaciones en las que el pueblo de Israel o también nosotros podemos estar viviendo como situaciones vergonzosas, ¿no? El versículo 4, ¿sí? Nos lleva, dice, la actitud que tuvo Nehemías fue, en primer lugar, escuchar, y después de escuchar, ¿qué hizo Nehemías? Hizo Lloró, duelo, se sentó a llorar, sí. ayunó y oró. ¿Cuántos días? Algunos días tenía acá al lado. Dicen durante unos días, ¿sí? Mm. O sea que no buscó una respuesta inmediata. Acá Nehemías primero se toma el tiempo, creo que es importante. A veces hay situaciones que en nuestra vida que no nos tomamos ese tiempo de llorar. ¿M? Entonces, hay situaciones que no las podemos pasar por alto y que ya sea una noticia de un hijo o de una hija o algo que haya sucedido, eh, y que no necesita de palabras, necesita acompañamiento y necesita, recuerden, no tenemos que ignorar la situación. ¿M? Sino que tenemos que ponernos en el lugar correcto de las personas ahí y llorar con los que lloran, dice también en Corintios, ¿no? Porque todo tiene su tiempo. ¿M? Si tomamos el texto de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Entonces, una noticia difícil para la familia no necesariamente requiere una respuesta o palabras.
es acompañar, es llorar juntos. ¿Mm? Entonces, es importante esta enseñanza que nos puede traer Nehemías, en que él podría haber salido corriendo y haber hecho esto y lo otro, y vamos a hacer esto y vamos a y no. Se tomó su tiempo, lloró. ¿Por qué era importante para Nehemías llorar ese tiempo así? Bueno, precisamente porque le produjo dolor a él toda esa situación, y no podría pensar de la mejor manera estando mal. ¿Mm? O sea, él necesitaba estar bien. Y no solamente lloró, sino que después en esa oración hace un repaso de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y el versículo 6, si nosotros prestamos atención, él de alguna manera se hace cargo del pecado de los demás. ¿Mm? Entonces, supongamos que nosotros como padres nos enteramos que yo como padre me entero que mi hijo cometió un pecado. ¿Mm? Entonces yo tengo que asumir ese pecado también. Eh, es cargar con él, es cargarlo. ¿Sí? No, no le voy a decir, ese es tu problema, no, ese es mi problema. Nehemías podría haber dicho, ese es el problema de ustedes. Y sin embargo, él dice, este me duele, es mi problema también. Y él confiesa entonces el pecado, se hace cargo del pecado. Lo mismo hace el apóstol Pablo en Corinto cuando se hace cargo, sí, también eh, de esa persona que lo había insultado, sí. También Judas, sí, el texto de Judas, en donde también otros textos bíblicos de los apóstoles se hacen cargo dice, bueno, si algo te debe o si te ha ofendido, perdónalo, como que me estás perdonando a mí. ¿Mm? Entonces él se hace cargo de ese eh, perdón. Y recuerda a Dios, el texto del versículos 8 y 9. ¿Mm? Ahí dice, recuerda el arrepentimiento. Ese mismo texto lo vamos a encontrar en Primera Juan 1, 8, 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Prácticamente las mismas palabras. Es una promesa de Dios. Si nosotros confesamos, Dios nos va a perdonar. ¿Mm? Entonces, eso es una enseñanza que nosotros debemos transmitir, la confesión y la absolución. ¿Mm? Oficio de las llaves aquí, clarito para lo que Nehemías enseña, la aplicación, ¿sí? De este texto. Entonces, en la pastoral, de una manera o de otra, tiene que existir el oficio de las llaves. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no existe el oficio de las llaves, entonces o estoy dando solo ley, ¿Mm? y no evangelio, o solo evangelio y no ley. Entonces necesito del oficio de las llaves.
de perdonar a quien se arrepiente y no perdonar a quienes no se arrepienten. ¿Mm? Entonces ahí es importante recordar este ejercicio que nosotros necesitamos hacer del oficio de la llave, ¿sí? El otro capítulo es el capítulo 5 de Nehemías también, donde podemos ver en primer lugar el detalle que hace de la situación. Y el detalle, ¿cuál es? A ver, el versículo 1 dice que había una protesta, ¿no? De las personas. O la usura, Ujú. ¿Quiénes se quejaban? el pueblo judío, Ujú. Y sus esposas, dicen, protestaban. Y el problema era entonces, la desigualdad, podríamos decir. Claro, que la gente rica está como explotando a los más pobres. Ujú. La gente rica comía, los pobres no comían. ¿Mm? Ahí lo que podemos destacar de ese texto es lo que se mencionaba, un detalle de la situación. La situación comienza con una protesta, ¿sí? O como un rumor. Fíjese que hay un paralelo ahí, o se puede usar el mismo texto de Hechos 6. Hechos 6:1 dice que murmuraba, había murmuración entre la gente, La versión que tengo yo dice un clamor, un gran clamor del pueblo. un gran clamor. El tema es si escuchamos el clamor o la murmuración o el comentario. A veces no creemos en los comentarios. Quizás algunos son verdaderamente falsos. Pero ¿y qué pasa si es verdad? ¿Mm? Uno de quizás de los más difíciles de entender el clamor o la murmuración o lo que se dice es de aquella persona que manifiesta intenciones de quitarse la vida, ¿sí? O sea, después que sucedió, las personas dicen, pero él estuvo avisando, él estuvo diciendo y nadie le creyó, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener suficiente sabiduría como tiene acá Nehemías y escuchar cuando la gente se queja o escuchar cuando la gente murmura, no para, digamos, condenar, sino porque justamente eso sería como un trabajo de prevención. O sea, no dejar que el problema avance. También dice que se enoja de gran manera, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero vamos a ver por qué se enoja él, ¿sí? Se enoja porque están pecando contra un mandamiento, ¿no? Y el tener queja contra el prójimo y juzgar y condenar y la desigualdad afecta a unos cuantos mandamientos, del octavo al décimo por lo menos, ¿no? Entonces tiene que ver con el enojo, ¿sí? Y por eso el versículo 7, o sea, pero cuando él se enoja, ahí es lo que trae Juan Carlos, ¿sí? El versículo 7, ¿qué dice? ¿Cómo Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. sí. Y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, ¿cómo fue su enojo? ¿Cómo fue su reprensión? ¿Cómo fue su llamado de atención? Reflexionó primero. Reflexionó. Ahí Primero dice tenemos, que reflexionó acerca de lo que iba a decir, al menos en mí.
versión tengo así. Muy bien. Presten atención ahí, ¿sí? Porque esto para la pastoral es importante. Y yo no voy a tener tiempo de pensar ahí en el momento, pero es importante reflexionar y pensar lo que voy a decir, ¿m? No lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer puede ser que yo vaya, haga esto. El tema es qué palabras adecuadas yo voy a decir. Y esto es lo que Nehemías nos enseña entonces que sus palabras fueron palabras reflexionadas. Y por eso el pueblo lo escucha a él y obra en consecuencia, porque se da cuenta que lo que él estaba diciendo lo decía otra vez, como en el caso de Salomón, lo decía como con autoridad. Entonces, la autoridad provenía no de lo que él decía, sino el fundamento que él tenía, que él había pensado, él había reflexionado y entonces en consecuencia hablaba acerca de la enseñanza de Dios. Y fue claro. Esta es otra cuestión de la claridad. En el versículo 9, eh, él fue sincero, no solamente sincero, sino que fue claro. Lo que están haciendo No está bien. no está bien. Fue directo. Ahora nosotros somos así directos o nos cuesta o por qué nos cuesta. ¿Mm? Entonces, cuando una persona no obra bien, le tenemos que decir, mira, no está bien, ¿sí? Esto tiene, quizás puede haber prevención, no sé, en el caso de la drogadicción o la prostitución o los juegos, toda la, todas las demás, pero también puede ser en la idolatría, en el creer que tengo que parar en la ruta porque si yo no paro aquí me va a pasar algo malo, la cinta roja no está bien, ¿sí? No está bien creer en eso. Y a veces no nos animamos, hay que reconocer que no nos animamos a decir, vamos a visitar a una familia y en la familia, no sé, vemos la Virgen María o un montón y bueno, y no nos animamos a preguntar, pero ¿y ustedes creen en esto? ¿Sí? A veces uno va a las casas y ve una herradura, ve ajo, cinta, ve de todo, ¿no? Un elefante con plata. El 29 los ñoquis, ¿no? Dice hay que poner plata. Ah, sí, el muñequito en la manita. El gatito ese. Sí, O el equeco, ¿te acordás con el cigarrillo? sí. ¿Vos? Imagínate esperar hasta el 29 recién para comer ñoqui. Sí, pero pero no, uno debería preguntar, ¿vos crees en esto? No, pero bueno, me lo regaló mi abuela. A veces van por ahí como que algunos no lo pueden tirar porque es un regalo muy preciado de alguien muy querido. Pero evidentemente eso que fue muy preciado y muy querido, ¿sí? Yo lo incorporé a mi aparador, a mi lugar, ¿sí? Tam- la persona me dijo, me lo regaló, no me dijo dónde lo tengo que poner. Puedo guardar por ahí en algún lado, ¿sí? Pero bueno, evidentemente algo, y ahí nosotros tenemos
bueno, consultar a los curanderos, otras cosas más, ¿sí? O, bueno, hay que estudiar un poco más a los santos, ¿no es cierto? La Iglesia Católica tiene varios santos y hay uno de ellos, el de Satanudos, ¿no? Que le soluciona todos los problemas. Bien, La caña con ruda el 1 de agosto. caña con ruda. También, si no. Bien, el texto de Job, capítulo 13, ahí también tiene que ver con escuchar y especialmente este texto, al igual que José con sus hermanos, hace que Job escuche, ¿sí? Pero no se coloque en el lugar de Dios. ¿M? Entonces ahí tenemos ese pequeño eh, texto o versículo, ¿sí? Del 13 del 1 al 8. Pero él escucha. ¿M? Y presta atención a lo que está diciendo, ¿no? Esto allí en el versículo 6, ¿m? Eh, qué, qué es cómo él habla o qué es lo que él dice, ahí dice, eh, no sé cómo Les están pide atención para que escuchen su caso. sí, sus razones, dice yo, por lo menos escuchame. ¿Se entiende? O sea, yo le quiero hablar de Dios y la persona, o le quiero aconsejar bien, lo quiero ayudar. Y acá Job nos traslada una palabra diciendo, él habla, la gente dice, bueno, escuchen un poco, yo les voy a dar mis razones. O sea, ¿cuál sería la razón por la que yo quiero ayudarte? Por ejemplo, yo sí, puedo decidir no ayudar, pero ¿cuál sería la razón por la que quiero ayudar? Bien, después tenemos diferentes textos, sí, pero no vamos a poder tomarlos a todos en este día. Pero fíjese en el caso de Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Ahí en el versículo 8 nos da una característica que es acercarse. Todos los discípulos se fueron por otro lado y Jesús se acerca a la mujer. Y no solo fue acercarse, sino el diálogo fue el de preguntas y respuestas. ¿M? Entonces tenemos que practicar muchas veces preguntas abiertas, no las cerradas que dicen que sí, que no, que esto, sino realmente entablar un diálogo. Y en el versículo 9 Jesús refleja este superar las diferencias, ya que no había trato, dice el texto, entre esas personas, no había un trato, no se podían hablar entre esas personas, ¿no? Así que ahí eh, es como que supera varias barreras, Jesús, y ese texto nos permite entonces pensar en esto, ¿no? Bien, vamos al texto de Corinto, ¿sí? Ya nos quedarían 5 minutitos. Me gustaría ir al texto de Corinto, ¿sí? Y voy a ver si puedo. eh, Ay, se me fue el texto.
Déjenme buscar un archivo. Así ustedes pueden anotar algunas cosas. Si no, yo después se los paso, ¿no? ¿Se ve el texto ahí? El de Corintios, después en todo caso se los paso, ¿sí? Es un texto, el peligro general que había en Corinto era el tema de la prostitución, ¿m? Y en algunos textos que es importante porque la gente no los tiene presente y que nosotros debemos considerarlos, ¿sí? El versículo 5, eh, ¿alguien lo quisiera leer? Dice, no se niegue el uno al otro, a no ser que sea por algún tiempo de mutuo consentimiento, para discernirse en la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Bien. El apóstol ahí coloca una instancia previa a un divorcio, a una separación, que es una instancia de separación, ¿sí? Y esa separación puede ser por algún tiempo, no especifica el cuánto tiempo, pero coloca una posibilidad o una instancia para un matrimonio que pueda llegar a tener un conflicto o un problema sin o antes de avanzar con el tema del divorcio, poder entrar en una instancia previa a la separación. ¿M? Entonces, este texto nos lleva a nosotros a pensar en esa alternativa para que quizás algunas parejas lo puedan contemplar. Eh, eh, Generalmente yo pregunto si han contemplado la posibilidad de separarse por algún tiempo, ¿m? Antes del divorcio. Por lo general responden que no, porque no sabían que eso se puede hacer, ¿sí? O sea que ya van, como digo, directo a- al divorcio. Pero en este caso, Lalo, vos traes que eso estaría bien contemplarlo. Sí, sí, yo lo contemplo y yo lo aconsejo, ¿no? En ese aspecto, porque es una alternativa, como dice el apóstol Pablo ahí, mientras que eso sucede, ustedes tienen que dedicarse a la oración. Eso significa que va a haber un tiempo para reflexionar en la Biblia antes de que tomen una decisión final. Eso hacen los jueces antes de aceptar un divorcio, que es el proceso de conciliación. O sea, los jueces no van directo a un divorcio, van a un proceso de conciliación. En algunos casos, bueno, hoy ya ha variado mucho las leyes, pero tiene que ver con eso. El caso aquí es que el apóstol aconseja previamente un periodo de separación. De todas maneras, el versículo 6, presten atención al versículo 6 que dice que el apóstol lo enseña no como una orden o un mandato, sino como una concesión, ¿sí? Entonces, por eso hoy la pregunta es si yo lo recomiendo, sí, en ese sentido de que nosotros estamos haciendo una concesión, acá no estamos definiendo nada ni decidiendo nada. Ahora, nosotros como pastores,
como congregación o como iglesia, podemos hacer concesiones en relación al matrimonio o al divorcio. En algunos casos entendemos que sí. No todos los casos son iguales, ¿sí? Ahí el apóstol toma esta concesión y está fundamentada en el amor en Cristo, ¿sí? Ahí coloco entonces la pregunta, ¿podemos hacer nosotros concesiones también? ¿Recomendar este tiempo de separación? Sí, está dentro del libre albedrío o dentro de la recomendación, pero siempre dentro de un proceso. Yo tengo que reflexionar, tengo que orar, tengo que estudiar la palabra, tengo que ayudar a las personas ayudarlas a tomar la decisión. Los motivos pueden ser varios, ¿sí? O sea, por eso digo, tenemos que entender, algunas personas dicen, yo perdí el amor, ¿sí? O sea, como que algo que perdiste. Bueno, ahí es una temática. ¿Mm? Ahora, si cuando él fue infiel, en el caso de infidelidad, es el único caso citado bíblicamente como causal de divorcio, justificado, ¿sí? Sí. Sí, en este caso como que tiene que estar bien planteado también el tema este de la separación, ¿no? Porque te preguntaba eso de si se aconseja, porque leyendo por ahí el texto y la nota que trae la Biblia de la Reforma, em, es como que también podés dar lugar a que se meta Satanás ahí y haga un desparramo, ¿no? Entonces es como que eh, ya tienen que tener algo, digamos, bastante en claro para decirle, bueno, tómense un tiempo y reflexionen los dos Sí, sobre este tema, ¿no? De la separación. y porque vos parás en el púlpito y predicás Efesios 6, ¿sí? Y después das una concesión. Entonces es como un poco complejo esa parte. Por eso ahí yo coloco una nota que yo le voy a enviar. Sí es posible, sin embargo debemos tener cuidado con el contexto y sobre todas las cosas consultar con otros pastores o líderes espirituales. O sea, no tomar esta decisión de manera unilateral, solo. Yo necesito hablarlo con alguien, consultar con alguien, preguntarlo. No es recomendable que el apóstol lo hacía, pero bueno, en su sabiduría y entendimiento era inmensa. Pero lo que yo traigo con este texto es de que es posible hacer ese trabajo, ¿sí? O sea, lleva otro tipo de trabajo, pero es posible. Está dentro de las posibilidades. No está negada la posibilidad de hacer este paso, ¿sí? Después en el versículo 12, también el apóstol dice, deja en claro lo que viene de Dios, ¿m? Y por eso también él vuelve a insistir o vuelve a colocar esta parte de lo que es suyo y lo que es lo que viene por Dios, ¿sí? Entonces, él dice, yo eh, eh, entiendo esa situación, pero recomiendo o puedo recomendar dentro de su libertad. Y en el versículo 40, si ustedes prestan atención, no sé, en las diferentes versiones, ¿cómo qué dice el versículo 40? Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Y creo que también tengo el Espíritu de Dios. Sí, o sea, él está escribiendo carta, ¿no es cierto?, de recomendaciones, y ahí las palabras dice, en mi opinión, estaba hablando de las mujeres que se separan, ¿no? O de los matrimonios que se separan, o de las viudas.
que si puede volver a casarse una viuda o no, si puede volver a casarse o no. Entonces, ahí aclara de que lo que él está diciendo es una opinión de él. Sería bueno que no se vuelva a casar una que se separó o una persona viuda. Lo bueno, Gerardo, sí, te hago una consulta hablando de eso. Em, en segunda nupcias, ¿en qué momento se puede casar? Digo, pregunto, únicamente si una, por ejemplo, una mujer o un varón se separaron, se divorciaron por adulterio o hay otra manera de casarla, digo. ¿Se entiende la pregunta? Eh, sí, para que exista, o sea, en primer lugar, el texto es claro cuando dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la separación va a ser parte de la dureza del corazón de las personas. No va a ser parte de la nueva vida de las personas. Aún así, no está dentro del pecado no perdonable por Dios. Quizás sí el tomar a la ligera la promesa de ir al templo o ir ante el altar y prometer ante Dios 2 o 3 veces, depende de segunda o tercera nupcia, ¿no? Ahora, para que exista una segunda nupcia, la primera tiene que dejar de existir no solo físicamente, sino también legalmente. Entonces, tiene que existir un divorcio escrito de todos los... digo esto porque puede haber divorcios de bienes y no de físico, ¿sí? Entonces las personas se separan para no pagar impuestos, por ejemplo, y siguen viviendo juntas como un matrimonio, pero sus bienes no son bienes gananciados, o sea, no en el día que se muera uno o se separe, esos bienes no se dividen. ¿Mm? Entonces eso ya está estipulado. Esto existe mucho dentro del ámbito de los actores, de las actrices y todo eso para no dentro del mundo cristiano, pero sí es importante esa. Ahora, la segunda nupcia tiene que ver con siempre una pastoral, ¿sí? Hay de diferentes formas, puede ser una de las partes falleció o las dos partes siguen conviviendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué posibilidad, si decimos que no, qué posibilidad hay? El apóstol dice que el matrimonio cubre un pecado que es el pecado de la prostitución, que eso es lo que toca el capítulo 7. ¿Mm? O sea que hay una necesidad del hombre o de la mujer, y si no lo hace dentro del matrimonio, lo va a hacer igual, fuera del matrimonio, prostitución. Entonces lo que estamos evitando al trabajar una segunda nupcia o tercera nupcia es este tema de la prostitución y tener un matrimonio un poco más ordenado. Bien, se nos ha ido el tiempo, pero bueno, es un tema, este es uno de los temas este, muy interesantes que ahí les comparto el archivo para que tengan ustedes y busquen ustedes entonces en las Biblias diferentes comentarios, ¿no?
Bien, muchas gracias. Sé que hay algunas preguntas. No sé, Mariano, ¿es corta la pregunta o...? No, no es corta, lo dejamos para la Ah, próxima. mándamela por WhatsApp y así ya la puedo tener en cuenta la próxima. Pues básicamente el tema siguiente continúa con la parte de la pastoral. Así que si hay algún tema específico, me lo mandan por WhatsApp. Así yo hago los comentarios bien al comienzo, como enganchando esta lección hasta la próxima, ¿sí? Si ya tenés los textos, Lalo, mandalos así lo vamos leyendo y lo vamos... Sí, me olvido de mandar, perdón. La No, mando no. el domingo cuando ya estoy, cuando estoy, no es que estoy preparando las clases, sino que ya me estoy despejando del culto, ¿viste? Pero bueno, sí, lo mando, lo mando. Ujú.